La televisión autonómica madrileña, Telemadrid, ha asegurado que el Paris Saint-Germain quiere, para cubrir, para reemplazar a Mbappé, el fichaje de Haaland. Mbappé, que según la mayoría de medios de comunicación deportivos podría cerrar su fichaje por el Real Madrid en las próximas horas o en los próximos días. Recordemos que el mercado de fichajes cierra el próximo 31 de agosto. Pero lo que está comentando es que su llegada es inminente, ¿no? Se está comentando que en principio esta oferta que han realizado de 170 millones fijos más 10 en variables, eso según las informaciones, ¿eh? Luego veremos qué es lo que pasa, porque luego también salen algunos diciendo que Al-Khelaifi y tal, entonces, bueno, la sensación que da es que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid se va a producir. Esa es la sensación que hay ahora mismo. Y en el caso de que se produzca, pues evidentemente el Paris Saint-Germain, que ya es protagonista por ser un club desde el punto de vista económico, que hace cosas que no hay manera de explicarlas y justificarlas, si ya antes de todo esto, porque por ejemplo, si el Real Madrid no ficha a Mbappé, si Mbappé quisiera quedarse en el Paris Saint-Germain, podría hacerlo, y esta gente no tendría al parecer que explicar nada, ni a Francia, ni a la UEFA, ni a absolutamente nadie. Yo no sé para qué sirve el fair play financiero, pero si aún encima le quitas a Mbappé, dándole 180 millones de euros y liberando una ficha, creo que son de 21 millones de euros netos, una cosa por el estilo, pues evidentemente el encaje que podrán tener para justificarlo dentro de ese fair play financiero, que en principio existe, pero parece ser que cuando se trata de Al-Khelaifi pues no existe demasiado. Pues como digo, si tú le das esa cantidad brutal de dinero y aún encima liberas esa ficha de Mbappé, que es la tercera más alta del equipo, pues evidentemente les queda un hueco espectacular para afrontar fichajes como el de Harry Kane, como el de Lewandowski o como el de Haaland, si es cierta la información de Telemadrid. En el caso de Haaland, justamente estos días iba a hacer, pero no me dio tiempo, iba a hacer un vídeo para comentar un poco sobre esta información que venía desde el diario Bild, alemán, que por cierto suele estar muy acertado, muy acertado en las informaciones que ofrece. Y por ejemplo, fue el primero que comentó cuando se trató de Haaland o Szoboszlai, el jugador actual del Leipzig, que perdón si no lo pronuncié bien, porque el nombre es complicado, es Szoboszlai, ¿no? Pero bueno, en fin, disculpen mi húngaro que quizás no es muy correcto. Y como digo, pues fueron desde Bild los que sacaron la información de que tenían cláusulas de 20 millones de euros con el Salzburgo. Totalmente cierto. También creo que fueron los primeros en informar de que Haaland tenía una cláusula de salida con el Borussia Dortmund de 75 millones de euros, que al parecer es cierta, pero para junio de 2022. Y precisamente esto es lo que puede dar mucha credibilidad al movimiento de Haaland al Paris Saint-Germain, un movimiento que sería pues muy inesperado, ¿no? Porque ya creo que casi todos dábamos por seguro que continuaría en el Borussia Dortmund, pero claro, el Borussia Dortmund en serio va a rechazar sobre 200 millones de euros por el jugador cuando en 10 meses solo va a poder sacar 75. Me parecería bastante absurdo por parte de un club que no deja de ser un club, por ahora al menos, no deja de ser un club vendedor. Sí que es cierto que le hacen una jugada pues muy mala, ¿no? al Borussia Dortmund, porque con tan poco tiempo de margen, si le quitan ahora a Haaland, pues se quedan en una situación donde van a tener muy pocas horas para poder buscar una solución. Pero lo mismo pasaría con el Tottenham y Harry Kane, lo mismo pasaría con el Bayern y Lewandowski, y el PSG, pues alguien va a firmar, ¿no? O sea, sería sorprendente que no firmaran a algún delantero como reemplazo de Mbappé. En cuanto a Haaland, también habrá que ver cuál es la disposición del futbolista. Realmente me parece interesante esto, y como decía, la información de Bild que quería comentar era que aseguraban que Raiola, el padre y el jugador, pues que las cantidades que exigían eran altísimas. Esto se viene comentando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya cuando vinieron a Barcelona, se comentó que lo que pedía Raiola y el padre de comisión, que era una auténtica barbaridad, sobre 50 millones de euros. Bild aseguró que aparte de una cantidad, creo que eran 40 millones de euros, lo que se llevaban en comisiones, a Raiola cada temporada habría que pagarle un 5% de sueldo. O
sea, una auténtica barbaridad. A Haaland creo que eran 30 millones netos, o sea, bueno, una auténtica locura, ¿no? Las cantidades de las que se estaba hablando. Y evidentemente, pues bueno, luego salieron a desmentirlo también, cosa que vienen haciendo bastante. Pero hombre, empieza a ser un poco raro que los medios de comunicación den continuamente esta información sobre las comisiones, ¿no? Empieza a ser un poco raro y un poco preocupante, porque si es así, si están pidiendo comisiones tan importantes y sueldos tan importantes, vamos a ver, yo no voy a decir, no, el Barça no debe ficharlo nunca, pero sí que digo que es algo a tener muy en cuenta, ¿eh? Es algo a tener muy en cuenta en caso de que en junio, por 75 millones de euros, pues en junio el Barça pudiera estar en disposición, ¿no?, de pelear el fichaje, cosa que parece muy complicado a día de hoy, pero no sé, en junio de 2022 pues veremos qué dice Laporta y qué puede o no puede hacer el club. En todo caso, si el Barça pudiera pelear ese fichaje, pues a mí, ya digo, me preocuparía mucho que el Barça tuviera que estar pagando todo ese tipo de comisiones y que ya con esa edad pues estemos... A ver, al final está defendiendo sus intereses y sabe que si hay alguien que se lo puede ofrecer, pues se lo va a ofrecer y punto. Y dice, pues este me lo ofrece, este me lo paga, yo estoy en mi derecho de pedir lo que considere. Sí, pero aquí es donde volvemos entonces a lo que ha hecho el Barça durante estos años. Griezmann pedía estas cantidades, llegó Bartomeu y dijo, sí, tranquilo, toma. Pjanic 8 millones, el otro 8 millones, el otro tal, y al final, pues claro, lo que no puedes tampoco es decir, no, es que necesito una estrella, así que le voy a pagar absolutamente todo lo que me pida. No... El problema es que iba a decir ahora que el Barça no puede hacer eso, pero claro, el problema es que si otros clubes lo hacen, te obligan. Esto es lo de siempre, es como el efecto del consumidor, ¿no? Si el consumidor paga en los videojuegos, por ejemplo, por DLCs, pues al final se normaliza la cultura del DLC y se acaba convirtiendo la industria. Esto es lo mismo, si hay clubes que están dispuestos a pagar comisiones brutales a los representantes y salarios descomunales, pues a ti no te va a quedar otra si quieres fichar luego este tipo de jugadores, porque se ha normalizado en el mercado de fichajes este tipo de situaciones, este tipo de transacciones llenas de comisiones y llenas de salarios absolutamente desproporcionados, que por otra parte te van a elevar los salarios de los otros jugadores que tienes en plantilla porque van a decir, que tienes 30 millones para pagarle a este, pero a mí me pides una reducción salarial. Evidentemente no hay por dónde justificar algo así, ¿no? Entonces, es problemático el fichar a este tipo de jugadores siempre y cuando pues la información que da Bild sea correcta, que en algunas ocasiones no ha sido correcta, por supuesto, hay informaciones que han dado. Pienso, desde luego, que si es correcta la información, que si los Haaland están pidiendo estas cantidades, posiblemente el único club que pueda pagar estos caprichos sea precisamente el PSG, o el Manchester City, o el Chelsea. Y esto pues podría dar verosimilitud a la información que está dando Telemadrid, que en principio es el único que está hablando de esto y puede ser pues una fantasmada. El Borussia Dortmund, ya digo, que no daba la sensación de que fuera a dejar salir al jugador, pero sí que claro, si pasas a tener 180 millones de euros y si pasas a tener un hueco de 20 millones de euros netos para pagar a la ficha de un jugador, pues desde luego da la sensación de que el Paris Saint-Germain podría hacer frente a este movimiento con relativa facilidad, con relativa comodidad incluso, ¿no? Habrá que ver qué decide Haaland en caso de que sea cierta toda esta información. Debo reconocer que si sale al Paris Saint-Germain Haaland, en parte me deja un poco tranquilo, porque es importante, por supuesto, que el Real Madrid no se haga con los dos, con Mbappé y Haaland. Algo que también al mismo tiempo parece pues bastante evidente, ¿no? Que si ficha a Mbappé ahora por prácticamente 200 millones de euros, en junio en principio no debería tener para pagar 75 millones de euros, las comisiones que piden y el salario del jugador. O sea, aparte de lo que se comenta de que Mbappé quiere ser la referencia del equipo y todo ese tipo de cosas, y pues como que no le gustaría demasiado la llegada de un jugador como Haaland, que podría quitarle protagonismo, ya no solo desde un punto de vista mediático, sino desde un punto de vista de presencia en el ataque, ¿no? De ser el jugador
finalizador. Para mí encajan, pueden encajar perfectísimamente. Mbappé jugando por bandas y Haaland como 9 puro. Pero bueno, eso es lo que han comentado algunos, que a Mbappé no le haría gracia que el Real Madrid fichara a Haaland. Otra cosa es que sea cierto o no. Si lo ficha el Paris Saint-Germain, pues toda esta historia se termina el enigma de Haaland, pero tampoco tengo yo del todo claro que Haaland, que está yo creo que muy bien en el Borussia Dortmund, pues vaya a tener ahora un interés en salir a una liga que para mí es peor que la alemana, al menos, bueno, por coeficiente UEFA lo es, eso está claro. La francesa creo que es la quinta ahora mismo, está detrás de la portuguesa. Quinta o sexta, no sé ahora mismo, por coeficiente UEFA la han bajado todavía más. Pero bueno, para mí está la Premier, está la Liga Española y está la Bundesliga como tercera ya peleando con la Liga Española y la Serie A también como cuarta peleando ahí. O sea, el segundo puesto de importancia, la Liga empieza incluso a perderlo un poco en la lucha con la Bundesliga y la Serie A, que están creciendo mucho y muy bien. Luego está la Liga Francesa, que la pondría también bastante cerca de la italiana y de la alemana. Pero considero que es la quinta liga en cuanto a importancia, incluso a pesar pues de que están Messi y Neymar allí, ¿no? Pero de hecho, con la salida de Mbappé, el golpetazo que se le vuelve a dar a la Liga Francesa es enorme, porque el Paris Saint-Germain, en cuanto se le retire Messi y Neymar, ¿qué es? ¿No? La Liga Francesa no tiene nada. O sea, bueno, no tiene nada. A ver, claro que tiene jugadores tal, pero a nivel historia de equipos, a nivel de lo que hacen en Europa, tanto en Europa League o en Champions, son equipos que no están ganando prácticamente nada. Son equipos, o sea, es que no... No, o sea, no es un campeonato que sea protagonista. Entonces, bueno, al menos esa es mi opinión. Claro que me parece el proyecto del Mónaco interesante, o el del Marsella, el del Niza, ¿no? Son proyectos interesantes que tienen ahí y tal. Están jugadores como Dolberg, Gouiri, que también es un jugador muy interesante del Niza, Todibo, Kefren Turam. Jugadores, ya digo, en Francia y por supuesto nos podemos poner aquí a hablar. Y si va Haaland, por supuesto, pues coge importancia también, estando en un equipo que tiene lo que tiene el PSG. Pero ya digo, no deja de estar a Messi con 34 años, Neymar con 29 y en fin, si se les va Mbappé, pues lo que acabo de decir, pierde dentro de la poca relevancia que tiene en el fútbol top, pues ya pierde con la salida de Mbappé mucho, al menos para mí. Si llega Haaland, pues recupera parte de ese prestigio, desde luego. ¿Será capaz de ficharlo o no será capaz? Bueno, habrá que ver, ya digo, si Haaland acepta. A mí me sorprendería bastante que, pudiendo optar por ir al Barça, por ir al Manchester United, por ir al Manchester City, por ir al Chelsea, por ir al Real Madrid, pudiendo ir a la Premier o a España, que vaya a escoger ir a jugar a Francia. Mucho le tienen que pagar. Mucho le tienen que pagar, pero si pagas bien a Raiola, si pagas bien al padre de Haaland y si pagas bien al propio Haaland, desde luego no creo que existan muchos problemas, ¿no? Y teniendo en cuenta que dicen que a Mbappé le ofrecían creo que 50 millones netos o así, pues no descartaría que estos señores, con tal de mantener su ego bien alto, pues sean capaces de hacerle un contrato a Haaland, yo que sé, de 40 millones netos, a Raiola darle otros 40 y al padre de Haaland otros 40 más. Aparte de pagar los 200 de traspaso y locuras por el estilo. Como a esta peña no la controla nadie, pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, es así. Porque el fair play, ya digo, se está viendo. Y bueno, también salió otra información, ¿no? Estos días que compartí el otro día en un tuit de que ahora iban a crear una especie de impuesto de lujo para los clubes, que evidentemente a lo que beneficiaba era a estos clubes Estado. Bueno, iba a hacer un vídeo, pero tampoco pues tampoco encontré el hueco, el momento para hacerlo. En fin, ¿qué creéis vosotros? Si Haaland irá al Paris Saint-Germain o no, si esta información puede tener sentido o no. A ver, sentido para mí lo tiene, por supuesto, porque con la salida de Mbappé está claro que un jugador de ataque van a buscar, y Haaland pues posiblemente es el más, junto a Mbappé, el más importante, el más mediático. Por Ansu Fati podríamos decir, a lo mejor vienen por Ansu Fati. Ansu Fati creo que tiene cláusula de 500 millones, así que
A ver, permitidme que revise por si acaso, pero juraría que por suerte, al menos en esto, el señor Bartomeu se encargó de ponerle una cláusula medianamente decente, solo faltaba. Las cláusulas... Sí, 400 millones de euros. Bueno, 400 millones de euros no pueden pagar. Reventarían el fair play financiero. Si a una cosa es pagar 200 porque te dan 180 y otra cosa es pagar 400 millones. Venga ya. O sea, espero que ni de broma, desde luego. Y ya digo, me parece que Haaland pues, es el jugador al que podrían ir, al igual que Lewandowski o Harry Kane. Pero sí que es cierto que Lewandowski pues, ya tiene una edad. Y claro, una delantera con Neymar, Lewandowski, Messi, pues estamos hablando de 29, 33 y 34 años. Harry Kane, sin ser tan mayor, porque creo que son 27, ya va también hacia el final de su carrera. Entonces el de Haaland sí que es cierto que da la sensación de que podría ser, ¿no? Podría ser la opción. En fin, lo dejo aquí, como os he dicho, os animo a que en la caja de comentarios os deis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.